todos ustedes, bienvenidos a este espacio Pros y Contras, un espacio para analizar los temas que impactan a la ciudadanía colombiana. Me encuentro con dos invitados especiales, la senadora Claudia, bienvenida. Bienvenido, hombre, muchas gracias por la invitación. El senador Hernán Andrade, bienvenido. Claudia, Jairo, colombianos y colombianas, un saludo muy especial. Un tema muy especial y es la adopción de niños de parejas de otros géneros. Y anoche hubo un debate muy especial y un debate de mucha altura donde se escucharon los diferentes puntos de vista. Pero veamos en qué consiste este proyecto de ley que cursa en el Senado de la República. Después de recoger 2.300.000 firmas avaladas por la Registraduría Nacional, la senadora Vivian Morales radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley para convocar a un referendo. Este es un mecanismo previsto constitucionalmente para que sean los colombianos, mediante voto popular, quienes aprueben o rechacen un proyecto de norma jurídica o deroguen o no una norma vigente. El objetivo de este referendo es que los colombianos decidan si se le agrega o no al artículo 44 de la Constitución Política de Colombia un parágrafo que especifique que solamente las personas heterosexuales unidas por matrimonio o unión marital de hecho puedan adoptar menores. El proyecto busca prohibir que las personas solteras, divorciadas o viudas, sin importar su orientación sexual, y las parejas del mismo sexo puedan presentarse a procesos de adopción de menores de edad. Y habiendo escuchado este informe de contexto, senador Andrade, ustedes defienden esto. ¿Cuál es la posición de ustedes como tal frente a este proyecto? La bancada conservadora en prácticamente unánime. Vi dudas en la senadora Nadia Ablel. Avala un proyecto de iniciativa popular que va sustentado con 2,5 millones de firmas, en la cual se le pregunta al pueblo colombiano sobre el derecho a adoptar de las familias heterosexuales. Este proyecto surtió su trámite inicial, la Registraduría la advisó, pasa por el Congreso de la República y tendría que ir a la Corte para convocar a un referendo popular que ratifique lo que hoy no habría necesidad de ratificar. Me explico, porque en la Carta del 91 este tema se trató, se acordó, se legisló, se señaló que se consideraba como matrimonio y el tema de adopción llevaba implícito ese tema. Pero como la Corte legisló y se fue más allá, entonces lo que se pretende es complementar esos artículos de la Carta que vienen desde el año 91, artículos 42 y 44. Pero, senador, las sociedades cambian, la Corte legisla. Pero es que usted es lo que está diciendo, que la Corte legisla. Que la Corte no legisla, la Corte interpreta la Constitución. Ok. Senadora, ¿por qué sacar adelante o por qué hundir este proyecto? El referendo propuesto por la senadora Vivian Morales es inhumano porque discrimina a la mitad de las familias de Colombia de hoy. Le dice a todas las madres solteras que son ineptas, indeseables en su familia, a los padres solteros, a los viudos, a los solteros y también a los solteros y parejas LGBT. Todos los solteros heterosexuales durante 140 años han podido postularse para adoptar. Este no es un referendo sobre el derecho a la adopción. El derecho a la adopción no existe. Lo que existe es el derecho de los niños a tener una familia. Y este referendo es inhumano porque le limita de manera caprichosa. A la mitad de las familias de Colombia les dice que ya no van a poderse postular para adoptar a un niño que fue abandonado por su papá y su mamá. Por eso es que está bajo la custodia del Estado. De manera que viola los derechos de los niños porque les limita de manera caprichosa el potencial de familias que los podrían adoptar. Prefieren que se queden en orfelinatos a que una madre soltera o un viudo o un divorciado o una pareja LGBT que después de ser examinada por el Estado pueda adoptarlos. Segundo, es inconstitucional porque en nuestras democracias, después del nazismo, del fascismo, que usaron las mayorías no solo para discriminar sino para exterminar minorías, las democracias decidieron que van a tener dos tipos de órganos distintos, los representativos como el Congreso y los antimayoritarios como las Cortes. Y le confirió a las Cortes la protección de los núcleos y derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en particular de las minorías. ¿Por qué? Porque siempre va a haber mayorías oportunistas que quieran usar su mayoría para imponerle, aplastar, discriminar, incluso para exterminar a minorías o raciales o étnicas o en este caso incluso personas que ni siquiera son minorías. Es que la mitad de las familias de Colombia, madres solteras, padres solteros, viudas, etcétera, o LGBT, en conjunto son la mitad de la sociedad colombiana. De manera que es inconstitucional porque somete a referendo derechos constitucionales como la igualdad ante la ley. Todos deberíamos postularnos en igualdad de condiciones en un trámite ante la ley. Es como si mañana hacemos un referendo para decir que la mitad de los colombianos sí pueden postularse para sacar el pase, pero la mitad no. ¿Por qué? No, porque son negros, o con blancos,
o porque son indígenas y nos parecen ineptos de entrada. De manera que esto viola el diseño constitucional para proteger los derechos de las minorías, viola los derechos de los niños porque limita el potencial de familias que los podrían adoptar, prefieren dejarlos en orfelinatos, y tercero, porque pretende imponer una visión de familia como si solo hubiera una sola familia, deseable y aceptable, que es la familia de papá, mamá, hijos. En Colombia, ayer salió la encuesta nacional de demografía. En la Constitución, el artículo 42. No, la Constitución dice que la familia se constituye por un hombre o una mujer, o por la voluntad de constituirla. Y hay muchos otros, muchas mujeres y hombres de Colombia han tenido otra voluntad. Muchas mujeres han decidido ser madres solteras, no porque les toque, sino porque decidieron serlo, incluso por inseminación artificial. O son viudos, porque la vida los dejó viudos. O son divorciados, porque esa fue la opción que escogieron. De manera que hay más de 10 tipos de familias, todas igualmente respetables, todas protegidas por la Constitución, y este referendo caprichoso, basado en oportunismo político, desconoce los derechos de los niños, de las familias y de los adultos. Senador, anoche yo hablaba con la senadora Nadia y ella me expresaba, hombre, pero entonces yo soy mujer y yo pues no quiero una familia hombre, mujer y yo soy soltera y yo quiero adoptar mi hijo, entonces no podrías adoptar un bebé abandonado. Jairo, varias precisiones. No, los que quieren imponer una visión de la sociedad es la que está expresando la senadora Claudia López. La visión de la sociedad se expresó en el 91, y si uno quiere cambiar esa visión, no es por los 6 magistrados de la Corte, son por los pasos que están consagrados, sí, como haya quedado la sentencia, 6 de 9, como los pasos que tiene la Carta Política para cambiar una norma, iniciativa popular, acto legislativo. Si ello fuera así, que estuviéramos discriminando a la mitad de la sociedad colombiana, pues tendrían los votos para ganar el referendo. Irlanda, un país eminentemente católico, estableció el matrimonio y la adopción por voluntad popular, pero por el poder de las urnas. Lo que uno puede cambiar es lo que ya señaló la Carta del 91. Esto está montado sobre esas premisas falsas. Segunda premisa, siempre hay más familias heterosexuales que niños en circunstancias de adoptabilidad. Siempre ha habido. Siempre hay más familias esperando bebé. 3, lo ideal sería, yo no redacté la pregunta, lo ideal hubiera sido, diría uno, que se dejara madres y padres solteros. ¿Cómo queda la pregunta, senador? Pero déjame terminar. Sería un escenario ideal, en gracia de discusión, pero como el argumento central de la discusión es que el referente ideal para el menor es el de padre y madre, el de masculino y femenino, por eso sigue siendo no ideal el de madre soltera y el de padre soltero, y regresamos a esa fórmula que lo trae la Constitución, y no es como lo dice la senadora Claudia, que es que la Carta del 42 le da o la voluntad de integrarlo. No, la Corte Constitucional ha señalado que no, la familia heterosexual no es la única familia en Colombia, pero eso no significa que tenga el derecho, porque no hay derecho a adoptar, porque ahí prevalecen los derechos de los niños. Entonces, este debate está montado sobre un tema de derecho de la igualdad que no es cierto. Iguales son entre iguales, y está claro por la Corte, que una cosa es la familia heterosexual y otra es la familia homosexual. En esas circunstancias, nosotros, la sociedad colombiana, no es un tema de aplastar minorías. Mayoritariamente hoy puede cambiar el equilibrio. Hoy la voluntad mayoritaria quiere mantener esa visión de sociedad, y nosotros no lo estamos imponiendo, estamos pidiéndole al pueblo colombiano que se pronuncie al respecto. Y finalmente, Jairo, ¿qué significaría adoptar la tesis de Claudia, o de los que están defendiendo la tesis? Una, que la Corte ya se pronunció, entonces que ya no hay nada que hacer. Si vamos a trabajarlo por acto legislativo, la Corte nos declara que hay sustitución de la Constitución. Y si le vamos a preguntar al pueblo colombiano, entonces Claudia nos dice, nos están imponiendo las mayorías a las minorías, votemos que no. Entonces sencillamente la sentencia de la Corte significó tirar la llave al mar, y que 6 magistrados, no interpretando la Carta y no imponiendo una visión de sociedad, no señaló que si era posible la adopción, que rechazó la Constitución del 91. Por eso nosotros creemos que la mejor salida es preguntarle al pueblo
colombiano qué visión de sociedad, qué visión de familia tiene y qué visión tiene sobre el tema de la adopción. Bueno, senadores, vamos a un primer corte de mensajes institucionales y cuando regresemos vamos a buscar alternativas, qué hacer para brindarles un hogar a estas familias que quieren una adopción, a estos niños que quieren una adopción. Ya regresamos. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Continuamos en Pros y Contras. Senadora, ¿qué hacer? ¿Qué solución darle a esto? Son muchas familias, muchas mujeres, muchos hombres que esperan tener la adopción de un bebé y hay muchos niños en los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No, aquí las soluciones están claras y lo que se quieren es inventar un problema, no una solución. Hoy en día no es un tema de visiones ni de filosofía, es que la mitad de las familias colombianas no son hombre y mujer, no son madre soltera o padre soltero, divorciados o viudos o cualquier otra forma de familia. De manera que crear un problema es empezar a decirle a la mitad de las familias colombianas que no son aptas, que no son ideales, que no son deseables y que hoy vamos a empezar a quitarles una posibilidad, que es postularse al derecho a adoptar. Eso lo que hace es crear un problema para los niños a los que les reduce el tipo de familias que los podrían adoptar, un problema para esas familias porque las discrimina. Las soluciones están a la mano, las soluciones son el respeto y el reconocimiento y la protección en igualdad de condiciones a todos los seres humanos y a todas las familias. La solución es mantener la rigurosidad de los exámenes que hace el Estado de cualquier tipo de familia para dar los niños en adopción. La solución es combatir el machismo, que es lo que termina violentando a las mujeres y permitiendo que se abandonen muchos niños que terminan en adopción. En esas llamadas familias ideales, que aquí se defienden como ideales, en un 75% ocurren los casos de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque les han enseñado a los hombres que ellos son superiores, que ellos pueden abusar de los niños y de las mujeres. Por eso hay 21.000 violaciones como la de la niña Juliana Zamboní. No es un caso excepcional, hay 21.000 niñas como Juliana al año que son violadas. Y son violadas por sus padres en un 75%, por padrastros, por hermanos, por primos. De manera que aquí lo que hay es que combatir el machismo, prevenir la violencia contra niños y mujeres, que es una pandemia en nuestra sociedad, y permitir a los niños abandonados, que entre otras cosas terminan abandonados por esos ciclos de violencia, que los pueda adoptar la mejor familia que se postule sin discriminar a nadie. Las soluciones están. Este referendo lo que hace es crear un problema adicional, crear un problema para los niños porque no les permite la adopción de cualquier familia que los quiera adoptar bien, idónea y evaluada. Crear un problema para la mitad de las familias colombianas porque las discrimina caprichosamente.
y crear un problema de desconocer las instituciones. Yo no es que tema o no perder el referendo, es que la base fundamental de una democracia, para que no haya nazismo, para que no nos llegue un día un Hitler que diga, en nombre de las mayorías voy a eliminar a los judíos, o voy a eliminar a los negros, o voy a eliminar a las familias que me parecen indeseables. Es para prevenir esos excesos que no son teoría, han ocurrido y le ha costado la vida a millones de colombianos, que se decidió que los derechos fundamentales no se someten a referendo, no se someten a la voluntad de las mayorías, sino que todos nos reconocemos como iguales ante la ley, como seres humanos igualmente dignos y nos protegemos como tal. Senador, los hogares del instituto siguen llenos, los niños siguen creciendo, entre más grandes, menos posibilidad tienen de adopción, es más difícil. Jairo, pero eso está montado en una premisa, perdón. No, Jairo, no, pero que usted en la anterior. déjeme le hago la pregunta. Derecho a réplica. Sí, señor, pero déjeme le planteo la pregunta. ¿Qué hacer entonces con todos estos niños? Anoche se hablaba que se iba a experimentar con este tema, pero ¿qué hacer con los niños que crecen y no se los llevan, que no están adoptados y que se les está negando esa posibilidad de tener un hogar? No se les está negando, Jairo, que usted está partiendo. A la hora de que no haya la posibilidad. Comprando en el mejor sentido del argumento, comprándolo intelectualmente. El argumento de la senadora, Es una evidencia, el de la senador. senadora niños Claudia, que no han sido sí, adoptados. pero hay familias, hay 8.000, Claro. 15.000 familias heterosexuales esperando. Pero Por eso es que usted no plantea se como los- si los no estuviéramos se los dejando entregan. expósito. Ayer oí una cifra de la senadora Claudia de 800.000 niños ya. Yo ayer la oí hablar de 800.000. No sé si no haya... con su papá ni con su mamá. 800.000. Usted está partiendo y comprando ese argumento. Reitero el argumento a los colombianos. Son las cifras Sí, del no sé, ICBF. pero sí, le he puesto las cifras. Siempre hay más familias heterosexuales esperando un niño en circunstancia de adoptabilidad, así que Pues nadie porque está abandonado. 4.000 niños sin Si está abandonado no es por eso, es por la paquidermia, por la desidia, por el negocio en bienestar No, porque son familiar, niños por enfermos, negociar. porque son niños conversar. adultos. Déjeme conversar. Déjeme argumentar como yo te he dejado argumentar, porque allá es un negocio exportar adopciones, porque las cifras que trajeron ayer es que ahí a los solteros sí les caminan más rápido y a los padres extranjeros que a las familias colombianas. Lo que hay es una corrupción en bienestar familiar. Ese es el temor de fondo. Lo que nosotros decimos es, esos menores que están ahí esperando en circunstancia de adoptabilidad tienen una familia con un referente masculino y femenino. Nosotros no estamos atacando a nadie, estamos diciendo que para ese hogar, porque la visión de la sociedad colombiana es así, porque nos hemos creado así, puede que Todas sea las familias el tienen tipo, referente puede que sea el masculino y tipo femenino, cultural que nos todas. enseñaron, pero la mayoría de los colombianos nos enseñaron a eso, a tema de padre y mujer, y eso se refleja en la Constitución. Si queremos cambiar, bienvenido. tema de cultura. Es un tema cultural. Si queremos cambiar, no tiene que recetar aquí en el Palacio de Justicia 6 magistrados, por importantes que sea, o 9 magistrados, porque ellos son delegados del Congreso de la República. el ellos cambio- son, el ellos son cambio que conscientes. propone el Lo que referendo es nosotros para tenemos es derogar. acto Lo que nosotros legislativo. tenemos son ¿Qué hacer- familias qué iguales. hacer entonces? Lo que Pues, pretende el referendo es crear familias Por eso, desiguales. pues, lo que tenemos que ir a preguntarle a la gente, es muy complicado preguntarle a la gente. Y hay que preguntarle es, ¿Por qué no le ¿está usted de preguntamos, por acuerdo ejemplo, si quiere cerrar o el por qué no Congreso? dejar abierta la posibilidad para que esto ocurra? Pero es que estamos preguntando al constituyente primario, porque la Constitución del 91 la redactó unos delegados que eligieron en el 91 se como pregunta si quieren constituyente. cerrar el Congreso o Entonces, si quieren Claudia López, tributario? por importante que sea, no tiene la mayoría hoy dentro del Senador, Congreso ¿por de qué no le Colombia. preguntamos a los ciudadanos si quieren cerrar el Congreso o si quieren reforma tributaria? Claudia, perfecto. No, perfecto no. Usted perfecto. sabe que eso es Pero lo que le populismo estoy diciendo constitucional. es que Que la esos son voluntad de la derechos sociedad fundamentales colombiana que no se mayoritariamente es así. preguntan. Entonces, válgame Dios. Entonces, ahora, porque un sector hasta ahora minoritario quiere esa visión de sociedad, la mayoría las madres tenemos que solteras no son aceptar minoritarias. lo que los minoritarios quieran. El Polo y los Verdes Sí, apoyaron sí. Y la algunos posición. liberales y algunos de la... Eso de se la va a ver en la conservadora votación. también. Es posible Claro. que Eso ese se va a referendo ver en pierda la incluso en votación. el Congreso. Bueno, Lo que hay hoy senadora. es una igualdad. Eso es lo que hay hoy en la No hay Constitución igualdad y en porque la no hay vida. circunstancias iguales, iguales entre iguales. Iguales entre iguales. Todos los seres humanos, por mucho que le cueste aquí al senador aceptarlo, todos los seres humanos somos iguales. No hay seres humanos de primera categoría y de segunda categoría. Lo que hay hoy es igualdad. Lo que pretende el referendo es discriminar y decidir que la mitad de las familias colombianas son ineptas o indeseables. Vámonos a unos mensajes institucionales y ya regresamos a Pros y Contras.
¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Senador, si gana el referendo, ¿qué pasa? ¿Qué paso sigue? Si gana el referendo se ratifica lo que ya trae la Carta. Ajá. Y les dice a los señores de la Corte Constitucional, ustedes legislaron y no interpretaron lo que nosotros dijimos en el 91 y el pueblo colombiano lo vuelve a señalar. Eso significa que nosotros no estamos discriminando a las parejas del mismo sexo, estamos diciendo que en este referente cultural la adopción se radica en esa clase de parejas, en la de hombre y mujer. Pues no es el escenario ideal, hay violencia intrafamiliar, pero es que ahora la senadora Claudia nos trae el argumento de Juliana para señalar que esto va ligado con Juliana. No, Claro Colombia, sí. claro que no va ligado. Claro que sí. Colombia está Por ejemplo, enferma, tratamos Colombia de está poner enferma por un ejemplo. muchas razones, por visiones diferentes. Yo, por ejemplo, por muchas visiones. Colombia está enferma, pero no Por es por machismo y discriminación como el que no es tiene por este este referendo. evento. Entonces ahora nos liga Juliana, cuando lo que puede haber una red de proselitismo infantil terrible y de prostitución infantil, con un tema eminentemente de este caso, de que es la categoría o la clase de matrimonio que queremos los colombianos. Entonces, nosotros creemos que debe ir al electorado. ¿Cuánto se dijo, Claudia y yo, que el plebiscito íbamos a ganar 70-30? Preguntémosle al pueblo colombiano qué piensa de la mitad, lo que dice Claudia, Mire, que la señora, mitad ¿qué es del lo que- pueblo qué es lo colombiano que la va a estamos pasar? discriminando. Este referendo, que es inhumano, que discrimina a la mitad de las familias de Colombia, que es inhumano porque viola los derechos de los niños, los están manoseando para hacer politiquería. ¿Cuáles son los escenarios, senadora? Este referendo no creo que termine de pasar en el Congreso. Pero si pasara en el Congreso, porque aquí suelen primar más los cálculos politiqueros que los derechos de la gente, no tiene la menor probabilidad de pasar el examen en la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque es inconstitucional, porque desconoce los derechos de los niños, porque desconoce los derechos a la igualdad, porque decide que hay unos seres superiores, ¿no? Como los hombres, como Hernán Andrade, que sí tienen derechos porque la familia que ellos constituyan tienen derechos y los demás no, que las madres solteras son de tercera clase y que por lo tanto pueden tener hijos biológicos pero no pueden adoptarlos, háganme el favor, el absurdo, la misma persona. De manera que este referendo inhumano, ilegal e inconstitucional no tiene ningún chance de pasar en la Corte. Y lo saben sus promotores, lo están usando es para hacer política en nombre de los niños. No están saliendo a ver cómo previenen la violencia sexual que hay hoy en las familias. No están saliendo a ver cómo previenen la violencia contra las mujeres que hay hoy en las familias. Están usando a los niños para decir que en nombre de protegerlos van a desconocer a la mitad de las familias, van a limitar el número de familias caprichosamente que los podrían adoptar y que prefieren que crezcan solos y abandonados en un orfelinato antes que un hombre o mujer colombiana pueda postularse y ser evaluado para adoptarlos.
Es realmente una mezquindad humana infinita en nombre de un manoseo político. De manera que aquí lo que hay es eso, como siempre en el Congreso, donde previenen y prevalecen son los cálculos políticos y electorales de qué conviene y qué no, para usar incluso a los niños de Colombia para favorecer este tipo de causas. Yo espero que el Congreso esté a la altura, que no le dé vía a este referendo discriminatorio e inhumano. Y en todo caso, si se la diera, creo que con lo único que se va a quedar es con la vergüenza política, de haber manoseado a los niños para una causa política, porque esto no va a tener futuro en la Corte Constitucional. Senador Hernán Andrade, muchísimas gracias por estar en este espacio de pros y contras. A Claudia, a usted Jairo y a todos los colombianos un saludo muy especial. Senadora, muchas gracias, muy gentil. Mil gracias por la oportunidad. A ustedes, ciudadanos, hasta una próxima. Y ustedes en sus hogares sacarán las conclusiones de estos temas que impactan al ciudadano colombiano. Hasta una próxima.